La pañalera se resbaló de mi hombro mientras buscaba a tientas mis llaves. Miguelito gimoteó contra mi pecho, su puñito agarrando mi uniforme médico. Dentro, el apartamento estaba frío. Otra cosa que había olvidado. La maternidad soltera me estaba ahogando, una mamila sin lavar a la vez. Tenía 18 meses ahora. Miguelito tenía los ojos de su padre, oscuros, muy mexicanos, los ojos de Alejandro. Cada vez que miraba a mi hijo, lo veía a él, 18 meses desde que me había alejado de Ciudad de México, de la gran hacienda de mármol, del hombre que lo controlaba todo. Puse a Miguelito en su corral. Alcanzó los aros de plástico, decidido. Luego empezó a llorar. Ese agudo lamento que significaba que algo andaba mal. Presioné mis labios contra su frente. Demasiado caliente. Demasiado caliente. Le di acetaminofén infantil, lo desvestí dejándolo solo con su pañal y le di un baño tibio como había hecho 100 veces en la unidad pediátrica. Pero este no era el hijo de otra persona. Este era el mío, y nada funcionaba. El termómetro sonó. Mis manos temblaban, buscando síntomas en Google. Meningitis, sepsis, daño cerebral, la oficina del pediatra, buzón de voz. Pasadas las 6 de la tarde del viernes, la línea de enfermeras de guardia, 45 minutos de espera. Los llantos de Miguelito se calmaron a débiles gemidos. Su cuerpo se puso flácido. Esa terrible quietud que toda enfermera pediátrica teme. Sabía lo que tenía que hacer. Llamarlo a él. Mi dedo se cernió sobre su contacto. Nunca lo había borrado. Nunca pude. La foto mostraba su rostro, su barba, una cicatriz en su mandíbula, ojos que no pasaban nada por alto. Lo había amado una vez, aterradoramente, por completo. Luego aprendí lo que significaba amar a Alejandro Contreras. Intrusivo, peligroso, una protección asfixiante a través de la dominación. Así que corrí, esperé hasta que estuviera en Monterrey, empaqué todo, me fui, y 3 semanas después descubrí que estaba embarazada. Miguelito gimoteó, ardiendo en fiebre. Pulsé llamar. Un tono, luego dos. Su voz profunda, controlada. Clara, no fue una pregunta, como si hubiera estado esperando 18 meses. Necesito tu ayuda, susurré. ¿Dónde estás? En mi apartamento. Alejandro, necesito decirte la dirección. Esa orden ahora protegía y atrapaba por igual. Por favor, escucha. Clara, dime la dirección o rastreo tu teléfono en 5 segundos. Le dije. No te muevas, ya voy. Fue un ultimátum. Me quedé allí, con Miguelito ardiendo contra mi pecho. ¿Acababa de salvar a mi hijo o lo había destruido todo? 20 minutos después de colgar el teléfono, los escuché. No eran sirenas, eran motores, múltiples motores acercándose con cada segundo. Fui a la ventana de mi apartamento, con el niño flácido y ardiendo en mis brazos. La calle de abajo se llenaba de vehículos negros. No uno ni dos, docenas. Camionetas Mercedes con cristales polarizados moviéndose en formación perfecta, rodeando toda la manzana. Hombres de traje oscuro salieron, armados, profesionales, moviéndose con coordinación militar. Esto no era una visita al hospital. Era una demostración de poder absoluto. Un sedán negro se detuvo frente a mi edificio, blindado, reluciendo bajo las luces de la calle. La puerta trasera se abrió. Alejandro Contreras salió. Había olvidado cómo dominaba el espacio. Medía casi 1,90 m, de complexión atlética con un traje gris carbón perfectamente hecho a la medida, cabello oscuro con canas en las sienes, piel morena, esa barba perfectamente arreglada, la cicatriz en su mandíbula izquierda que yo solía recorrer con mis dedos. Levantó la vista directamente a mi ventana, como si supiera exactamente dónde estaba. Incluso desde 3 pisos de altura sentí el peso de su mirada. Mi teléfono sonó. «Abre la puerta», dijo. Sin saludo. Pura orden. «Voy para arriba». «Alejandro, espera». «Abre la puerta, Clara». La línea se cortó. Mis manos temblaban mientras iba a la puerta, todavía sosteniendo a Miguelito.
Giré el cerrojo con dedos temblorosos. Deslicé la cadena de seguridad. Luego escuché pasos, varios conjuntos subiendo las escaleras rápidamente. Un golpe, seco, controlado. Abrí. Alejandro estaba allí en mi desvencijado pasillo, flanqueado por dos hombres que no reconocí. Ambos armados, ambos vigilando el pasillo, pero Alejandro solo me miró a mí. Esos ojos oscuros recorrieron mi rostro, las lágrimas aún cayendo, el agotamiento, el miedo. Luego su mirada se posó en Miguelito. Vi su expresión cambiar. Lo vi registrar el cabello oscuro que coincidía con el suyo, la piel morena, la edad, 18 meses. Lo vi hacer los cálculos. Vi cómo le llegaba la verdad. Clara. Su voz se había vuelto muy baja, peligrosa. ¿De quién es ese niño? Mi garganta se cerró. Alejandro dio un paso adelante. Respóndeme, ¿de quién es este niño? ¿Tuyo? Susurré. La palabra se cernió entre nosotros como una detonación. Durante 3 segundos, Alejandro no se movió, no respiró, solo miró al hijo que no sabía que tenía. Entonces levantó la mano. Lentamente su palma se presionó contra la frente de Miguelito. Está ardiendo, dijo Alejandro. Su voz se quebró. ¿Cuánto tiempo? ¿2 horas? ¿Quizás 3? Le di medicina, pero nada funcionó. Y llamé al pediatra. Detente. Sacó su teléfono. Salvador, necesito al Dr. Ramírez en esta dirección en 10 minutos. Visita privada a domicilio. Mi hijo. Fiebre peligrosa. No me importa lo que esté haciendo. Tráelo aquí ahora. Mi hijo. Lo había dicho con tanta facilidad, como si 18 meses de secretos se hubieran evaporado. Alejandro terminó la llamada. Me miró. ¿Cuánto tiempo ibas a esperar? Su voz estaba controlada, pero escuché la furia, la traición. ¿Cuánto tiempo antes de que me dijeras que tenía un hijo? Iba a decírtelo eventualmente. ¿Cuándo, Clara? Cuando se graduara de la universidad. Cuando yo fuera demasiado viejo para ser su padre. No querías hijos. Las palabras explotaron. Dijiste que los niños eran una debilidad, una carga. Eso fue antes. Su mandíbula se apretó. Antes de saber lo que me estaba perdiendo, Miguelito gimoteó. ¿Débil? Alejandro se acercó. Lo suficiente como para oler su colonia, cedro y algo más oscuro. Dámelo. ¿Qué? Dame a mi hijo. Dudé, cada instinto gritando que no lo soltara. Pero Miguelito estaba ardiendo. Me había quedado sin opciones. Transferí a Miguelito a sus brazos. Alejandro sostuvo a nuestro hijo como si fuera de cristal. Grandes manos acunando ese cuerpecito con delicadeza. Mi pequeño, susurró. Mi amorcito, estoy aquí. Los ojos de Miguelito se abrieron, confundidos, febriles, mirando al extraño. Pero algo pasó entre ellos. Un reconocimiento. La manita de Miguelito se estiró, agarró el dedo de Alejandro, lo sujetó y vi cómo Alejandro Contreras se quebraba. No visiblemente, pero lo vi en sus ojos. En la forma en que su mandíbula se tensó, en la forma en que sostuvo con tanto cuidado esa manita. Viene un doctor, dijo, sin apartar la vista de Miguelito. El mejor pediatra de la ciudad, Clara. No hemos terminado. Sus ojos se encontraron con los míos. Oscuros, intensos, furiosos. Tú y yo estamos muy lejos de haber terminado. Pero ahora mismo nuestro hijo necesita ayuda. Así que aplacemos esto. ¿Entendido? Asentí. Un golpe. Uno de sus hombres. Salvador, el Dr. Ramírez está aquí. Alejandro se movió hacia la puerta, todavía sosteniendo a Miguelito, y me di cuenta de que había cometido un terrible error. No al llamarlo, sino al pensar que podía mantener a su hijo en secreto. Porque Alejandro Contreras no soltaba lo que le pertenecía, y yo acababa de darle lo único de lo que nunca se alejaría. El doctor Ramírez tenía unos 60 años, cabello entrecano con la calma competencia de alguien que lo había visto todo. Examinó a Miguelito con suave eficiencia, mientras Alejandro estaba a 1 metro de distancia, con los brazos cruzados, observando cada movimiento como un halcón. Nunca había visto al Alejandro así, tenso, casi asustado.
Infección viral, dijo finalmente el doctor Ramírez. No es meningitis, gracias a Dios. Su fiebre debería ceder en las próximas 12 horas con la medicación adecuada. Estará bien, señor Contreras. Los hombros de Alejandro se relajaron ligeramente. ¿Estás seguro?, preguntó. Seguro. Los niños de esta edad suelen tener fiebres altas. Es aterrador para los padres, pero normalmente no es peligroso. Vigílelo de cerca esta noche. Si la fiebre alcanza los 40 grados Celsius, tiene una convulsión. Llámenos inmediatamente. La palabra padres quedó suspendida en el aire entre nosotros. El doctor Ramírez empacó su maleta. Haré que las recetas sean enviadas a su farmacia habitual dentro de la hora. Me miró. Hizo lo correcto al pedir ayuda. Luego se fue, escoltado por uno de los hombres de Alejandro, y de repente estábamos solos. Alejandro todavía sostenía a Miguelito, nuestro hijo dormido contra su pecho, su pequeño puño agarrando su costosa chaqueta de traje. Necesitamos hablar, dijo Alejandro en voz baja. Lo sé, no aquí. Prepara sus cosas. Ambos vienen conmigo. Alejandro, no puedo simplemente dejar todo sin discutir esto primero. Puedes y lo harás. Mi hijo está enfermo. Necesita a su padre. Empaquen lo que ambos necesiten para unos días. Nos vamos en 10 minutos. Ahí estaba. Esa orden que me hacía sentir protegida y atrapada por igual. Quería discutir, pero al mirar a Miguelito durmiendo pacíficamente por primera vez en horas, no pude encontrar las palabras. Está bien, susurré. Me moví por mi apartamento, metiendo ropa en un bolso de lona, su elefante de peluche, pañales, fórmula, registros médicos. Alejandro me observó todo el tiempo, silencioso y calculador. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?, preguntó de repente. En este apartamento, sola con mi hijo, 18 meses haciéndolo todo yo misma, trabajando a tiempo completo, pagando la guardería, el alquiler, todo. Mientras tú vivías tu vida sin saber que nada de esto existía. Mientras yo no lo sabía, porque te aseguraste de que no lo supiera. Su voz se volvió baja, peligrosa. Mírame, Clara, lo hice. No puedes hacerte la mártir aquí. Tú elegiste esto, elegiste huir, elegiste mantenerme alejado de mi hijo. Cada dificultad que has tenido, te la has buscado tú misma. Las palabras golpearon como una bofetada. Lo estaba protegiendo de tu mundo, de la violencia, del peligro, de mí. Alejandro terminó. Dilo, lo estabas protegiendo de mí. Sí, de lo que eres. ¿De qué? ¿De un padre que moriría por él? ¿Que quemaría la ciudad hasta las cenizas para mantenerlo a salvo? No lo protegiste, Clara. Le robaste. Le robaste 18 meses de tener un padre que le habría dado todo. Todo, excepto seguridad. ¿Crees que lo has mantenido más seguro viviendo aquí? Hice que mis hombres hicieran verificaciones de antecedentes. ¿Sabes quién vive 3 pisos abajo? Un delincuente convicto. ¿Sabes lo que pasó al lado hace 6 meses? Un robo a mano armada. Mi estómago se encogió. Dejaste mi protección, mis recursos, mi capacidad para mantenerlos a salvo a ambos. ¿Y para qué? Para que pudieras luchar sola, trabajar hasta el agotamiento mientras mi hijo iba a la guardería con extraños porque eras demasiado orgullosa para pedir ayuda. No pregunté por qué habrías controlado todo. Tú no proteges a la gente, Alejandro. Los posees. Silencio. Alejandro me miró por un largo momento. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que te habría poseído? Sí, me controlabas. Cuando estábamos juntos, no podía tomar una sola decisión sin que intervinieras en dónde iba, a quién veía. Tenías hombres siguiéndome por todas partes para protegerte, para controlarme. No podía respirar. Cada día se sentía como ahogarme en tu necesidad de dominar todo. Así que huiste mientras yo estaba fuera del país. No dejaste una nota. No explicaste. Simplemente desapareciste. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Me habrías detenido. Sí, lo habría hecho, porque te amaba, porque la idea de que te fueras me destrozaba. Pero no me diste la oportunidad de siquiera intentar cambiar.
Simplemente decidiste que yo era irredimible y te fuiste. No ibas a cambiar. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes lo que habría hecho si realmente hubieras hablado conmigo? Si me hubieras dicho que te asfixiabas. Si me hubieras dicho que me estabas perdiendo. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos. Y luego descubriste que estabas embarazada de mi hijo y en lugar de decírmelo, lo mantuviste en secreto durante 18 meses. Miguelito se movió. Alejandro se agachó. Su comportamiento cambió por completo. Mi pequeño, duerme, mi amorcito. Miguelito se acomodó. Cuando Alejandro volvió a mirarme, la furia estaba contenida, pero ardía. Esto es lo que va a pasar. Tú y Miguelito vendrán a mi hacienda hasta que se recupere por completo. Durante ese tiempo, tendremos una conversación muy larga sobre la custodia, sobre qué tipo de relación tendremos tú y yo ahora. Alejandro, no puedes simplemente dictar las condiciones. Esto no es una petición. Me quitaste a mi hijo durante 18 meses. Ya no te toca tomar las decisiones. Cada instinto gritaba que me defendiera. Pero al mirar a Miguelito, todavía febril y vulnerable, no podía arriesgar su salud por mi orgullo. Está bien, pero solo hasta que esté mejor. Luego discutiremos esto como adultos, con límites. La boca de Alejandro se curvó. No era del todo una sonrisa. Discutiremos lo que yo decida que necesitamos discutir. De eso es exactamente de lo que estoy hablando. Empaca más rápido. Nos vamos en 5 minutos. No se enfureció como yo esperaba. No hubo amenazas más allá de irnos con él. Pero Alejandro siempre jugaba a largo plazo. No necesitaba enfurecerse porque tenía exactamente lo que quería. Miguelito y yo, sin más remedio que seguirlo. Terminé de empacar y agarré mi bolso. Alejandro ya estaba en la puerta, Miguelito dormido contra su hombro. Vamos, dijo. Lo seguí escaleras abajo, hacia la noche, donde 40 Mercedes negros aún esperaban. Hombres de traje oscuro abrieron las puertas, creando un pasillo protector. Alejandro colocó a Miguelito con cuidado en una silla de coche que no había estado allí antes. Alguien la había instalado en los últimos 30 minutos. Abrochó a nuestro hijo con sorprendente delicadeza, revisando las correas 2 veces. Luego me hizo un gesto para que entrara. Subí al asiento trasero. Alejandro se deslizó a mi lado. La puerta se cerró. El convoy comenzó a moverse y me di cuenta, al ver las luces de la ciudad pasar borrosas, de que había tomado una decisión de la que no podía retractarme. Había llamado a Alejandro Contreras para pedir ayuda, y ahora él nunca nos dejaría ir. La hacienda apareció entre los árboles como algo sacado de una película. Grandes portones de hierro forjado se abrieron automáticamente a medida que nuestro convoy se acercaba. El camino de entrada serpenteaba a través de jardines impecablemente cuidados, pasando por fuentes de mármol, hacia una mansión extensa que parecía más un palacio que un hogar. Este era el mundo de Alejandro, el mundo del que había huido. Los coches se detuvieron en formación perfecta. Los hombres de Alejandro se movieron con eficiencia practicada, asegurando el perímetro antes de que alguien abriera una puerta. Esto no era solo riqueza, esto era poder, control, todo lo que había temido al criar a Miguelito. Alejandro llevó a nuestro hijo aún dormido hacia la entrada. Lo seguí, con el bolso de lona al hombro, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi uniforme médico arrugado y mi cola de caballo despeinada. El interior era exactamente como lo recordaba. Suelos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda una vida. Frío, hermoso, asfixiante. Una mujer de unos 50 años apareció, elegante con un sencillo vestido negro. Señor Contreras, bienvenido a casa. María, prepara la suite de invitados azul y haz que recojan las recetas del Dor Ramírez de inmediato. Tráemelas en cuanto lleguen. Por supuesto. ¿Y el niño? Mi hijo. Alejandro lo dijo con tanta autoridad, con tanta posesión, que los ojos de María se abrieron solo ligeramente antes de que su máscara profesional regresara. Felicidades, señor. Prepararé también la habitación del bebé. No es necesario, se queda conmigo esta noche. Quiero monitorearlo yo mismo. ¿Conmigo? No con nosotros.
con él. Alejandro ya estaba tomando decisiones, asumiendo el control exactamente como yo había temido. Sígueme, dijo Alejandro, dirigiéndose a la gran escalera. Lo seguí por 2 tramos, por un pasillo forrado con retratos de hombres mexicanos de aspecto severo que todos tenían los ojos de Alejandro. Familia, legado, el peso de generaciones. Se detuvo en una puerta, la abrió con el hombro. La habitación al otro lado era enorme. Una cama con dosel, una sala de estar, puertas que daban a lo que asumí era un baño, y contra una pared, una cuna, nueva, costosa, ya ensamblada. ¿Cuándo tuviste tiempo para montar esto?, pregunté. No lo tuve. Hice una llamada desde el coche. Mi personal se encarga de todo. Claro que sí, porque Alejandro Contreras chasqueaba los dedos y el mundo se reordenaba según sus especificaciones. Colocó a Miguelito con cuidado en la cuna, ajustando las mantas con sorprendente delicadeza. Luego se quedó allí, solo observando a nuestro hijo dormir. Su mano descansaba en el riel de la cuna, y vi algo en su expresión que nunca antes había visto. Vulnerabilidad, asombro, miedo. Es tan pequeño, dijo Alejandro en voz baja. Tan frágil. Es más fuerte de lo que parece. No debería tener que ser fuerte. Tiene 18 meses. Debería estar protegido, seguro, resguardado de todo lo que pudiera dañarlo. Alejandro se volvió a mirarme. Eso es lo que hacen los padres, Clara. Protegen a sus hijos. Y me he perdido 18 meses de proteger al mío. La acusación quedó suspendida entre nosotros. Alejandro, necesito que entiendas por qué me fui, por qué lo mantuve en secreto. No intentaba hacerte daño. Intentaba protegerlo de la vida que conlleva ser tu hijo. La vida que conlleva ser mi hijo, repitió Alejandro lentamente. Te refieres a riqueza, seguridad, las mejores escuelas, la mejor atención médica, un padre que mataría a cualquiera que lo amenazara. Me refiero al peligro, a la violencia, al miedo constante de que algo en lo que estás involucrado lo afecte, de que alguien lo use para llegar a ti. Respiré hondo, que crecerá pensando que el poder y el control son la forma en que muestras amor. La mandíbula de Alejandro se apretó. Siéntate, Clara, vamos a tener la conversación que mencioné ahora mismo. No era una petición. Me senté en uno de los sillones. Alejandro se sentó frente a mí, los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, esos ojos oscuros fijos en mí con absoluta concentración. Aquí está la situación tal como la veo. Comenzó. Me quitaste a mi hijo durante 18 meses. Legalmente, podría llevarte a los tribunales. Luchar por la custodia y ganaría. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Mis recursos, mis abogados, son los mejores que el dinero puede comprar. Un juez vería que puedo proveer para él de maneras que tú nunca podrías. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero no quiero hacer eso. No quiero que Miguelito crezca en medio de una batalla por la custodia. No quiero que se desgarre entre 2 padres que se odian. Alejandro hizo una pausa. Así que voy a hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Tú y Miguelito se mudan aquí permanentemente. Tendrán su propia suite, su propio espacio. Puedes seguir trabajando como enfermera si quieres, o puedes quedarte en casa con él. Hizo un gesto alrededor de la habitación. De cualquier manera, todos los gastos están cubiertos. No les faltará nada. Lo miré fijamente. ¿Quieres que nos mudemos? ¿Vivir aquí contigo? Sí. ¿Cómo qué? ¿Tus cautivas? Como la madre de mi hijo bajo mi protección, en mi casa. ¿Y qué sacas tú de este arreglo? Y, en el fondo, posesión total. La satisfacción de tenernos exactamente donde quieres. ¿Y yo? ¿Qué me pasa a mí en este arreglo? Eso depende de ti. ¿Qué significa? Significa que averiguamos qué tipo de relación tenemos. Si podemos ser padres civilizados, si todavía hay algo entre nosotros que valga la pena rescatar, sostuvo mi mirada, o si simplemente existimos en la misma casa por el bien de Miguelito. Me levanté. Necesitaba moverme. Esto es una locura. No puedes simplemente esperar que desarraigue toda mi vida
porque has decidido que así serán las cosas. Alejandro también se levantó, se acercó. Desarraigaste toda tu vida para alejarte de mí. Desarraigaste la vida de Miguelito al mantenerlo alejado de su padre. Su voz bajó. No me hables de desarraigar vidas, Clara. Eres una experta en ello. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Fue justo que yo no supiera que mi hijo existía? ¿Fue justo que tomaras esa decisión por ambos? ¿Por él? No tuve respuesta, porque tenía razón. Dios mío, tenía razón. Esto es lo que es justo, continuó Alejandro, su voz bajando aún más. Peligrosa. Vivirás en el lujo en lugar de en ese apartamento en un barrio peligroso. Dejarás de trabajar hasta el agotamiento. Dio otro paso más cerca. Podrás ser una madre para Miguelito en lugar de dejarlo con extraños mientras trabajas dobles turnos. Y a cambio, yo podré ser su padre. Ese es el trato. Y si dices que no, entonces lo haremos por las malas. Custodia, abogados, tribunales, jueces, y te prometo, Clara, que ganaré. Mis manos temblaban. Me estás amenazando. Te estoy dando una opción. Vive aquí bajo mi protección con cada ventaja que pueda ofrecer a nuestro hijo, o lucha conmigo en los tribunales y pierde de todos modos. Alejandro se cruzó de brazos. Esas son tus opciones. Se movió hacia la puerta. Mañana discutiremos los términos. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, pero no se dio la vuelta. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? ¿Se trata de Miguelito o de castigarme por haberme ido? Estuvo en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era áspera, cruda. Hago esto porque hace 18 meses te perdí, y no sabía por qué. No sabía qué había hecho mal. Te busqué. Hice que mi mejor hombre te buscara por todas partes. Apretó más el pomo de la puerta. Y simplemente desapareciste como si nunca hubieras existido. Luego se giró, y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿Pensar que estabas muerta? ¿Pensar que algo te había pasado? Su voz bajó a apenas un susurro. Y luego, enterarme esta noche de que estabas viva, que te habías ido por elección, y que me habías ocultado a mi hijo. Sacudió la cabeza. Hago esto porque no voy a perderte de nuevo, a ninguno de ustedes, ni por tu orgullo, ni por tu miedo, ni por nada. Los ojos de Alejandro se fijaron en los míos. Eres mía, Clara. Siempre has sido mía, y él también. Cuanto antes aceptes eso, más fácil será. Se fue, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Me quedé allí, temblando, mirando a Miguelito, durmiendo pacíficamente en su costosa cuna nueva. Y me di cuenta de que había cambiado una trampa por otra. Había dejado a Alejandro para escapar de su control. Y ahora, al pedirle ayuda, había vuelto directamente a ella. Solo que esta vez había traído a nuestro hijo conmigo. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Estaba en la casa de Alejandro, en su mundo, exactamente donde había jurado que nunca volvería a estar. Me senté en el sillón, observando a Miguelito dormir, controlando su temperatura cada hora. La fiebre bajaba lenta, pero constantemente. La medicina estaba funcionando. Por la mañana estaba en 39 grados. Todavía elevada, pero ya no peligrosa. Alejandro apareció a las 6 de la mañana. No tocó, simplemente abrió la puerta y entró como si fuera el dueño del lugar, lo cual, por supuesto, lo era. Vestía diferente. No el traje de la noche anterior. Jeans oscuros. Una camiseta tipo Henley Gris que mostraba su físico. El cabello ligeramente húmedo de una ducha. Parecía más joven, menos intimidante, casi como el hombre del que me había enamorado hacía 2 años. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro en voz baja. Mejor, la fiebre está bajando. Alejandro se acercó a la cuna, presionó su palma contra la frente de Miguelito. Nuestro hijo se movió, abrió los ojos, miró a su padre y sonrió. Esa sonrisa brillante e inocente que dan los bebés cuando están felices, cuando se sienten seguros. Alejandro se quedó inmóvil. Vi cómo algo se resquebrajaba en su expresión, algo vulnerable y crudo. «Buenos días, mi pequeño», susurró.
Miguelito estiró la mano, agarró el dedo de Alejandro, lo sujetó fuerte. Le agradas, dije suavemente. No me conoce, pero lo hará. Me aseguraré de eso. Alejandro levantó a Miguelito, acunándolo con sorprendente confianza. Para alguien que solo sabía de su hijo desde hacía 12 horas. ¿Has decidido? Preguntó Alejandro sin mirarme, su atención completamente en Miguelito. ¿Decidir qué? ¿Si te quedas o si hacemos esto por las malas? Me puse de pie, me estiré. Cada músculo me dolía de haber estado sentado en esa silla toda la noche. No tengo mucha opción, ¿verdad? Siempre hay una opción clara. Simplemente no te gustan las alternativas. Está bien, nos quedaremos temporalmente hasta que encontremos un mejor arreglo. ¿Temporalmente? Repitió Alejandro. Finalmente me miró. Ya veremos eso. Miguelito empezó a quejarse. Alejandro me lo entregó sin dudar. Probablemente tenga hambre. María está preparando el desayuno. Baja cuando estés lista. Se fue y me quedé allí, sosteniendo a nuestro hijo, preguntándome a qué acababa de acceder. 30 minutos después, cambié a Miguelito con ropa limpia de mi bolso de lona y logré arreglarme un poco. Bajamos siguiendo el sonido de las voces y el olor a café. La cocina era enorme, toda con encimeras de mármol y electrodomésticos de calidad profesional. María estaba cocinando lo que parecía un festín: huevos, tocino, pan fresco, fruta. Alejandro estaba sentado en la isla de la cocina, con su tableta frente a él, café en mano. Levantó la vista cuando entramos. Siéntate. María hizo suficiente comida para 10 personas. Me senté, acomodando a Miguelito en mi regazo. Inmediatamente extendió la mano hacia las rebanadas de plátano en la encimera. «Le gustan los plátanos», dije. «Lo recordaré». Alejandro tomó nota en su tableta. De hecho, tomó nota como si estuviera catalogando información sobre su hijo. «No tienes que hacer eso. Puedo contarte todo lo que necesitas saber sobre él. Quiero aprender por mí mismo, pero no me niego a la ayuda. ¿Qué más debo saber?». Así que le conté sobre las rutinas de Miguelito, sus comidas favoritas, su horario de siestas, cómo le encantaba el agua, pero odiaba que le lavaran la cara, cómo intentaba caminar, pero aún prefería gatear. Alejandro escuchó cada palabra, hizo preguntas, tomó notas. «Necesito ir a la oficina hoy», dijo Alejandro después del desayuno. «Solo por unas horas. Negocios urgentes. No puedo posponerlo. María estará aquí si necesitas algo». «¿Te vas?». «Dije unas horas, Clara. No te estoy abandonando. Dirijo un negocio. De hecho, varios negocios». Se levantó, agarró la chaqueta de su traje del respaldo de su silla. «Siéntete como en casa. Explora. La hacienda es segura. Mis hombres están por todas partes. Aquí estás a salvo». A salvo. Esa palabra otra vez. Su versión de seguridad se sentía como una jaula. Pero no dije eso, solo asentí. Alejandro se detuvo en la puerta, miró a Miguelito. Algo se suavizó en su expresión. «Volveré para el almuerzo, entonces podremos discutir el acuerdo a largo plazo». Luego se fue. La mañana se hizo larga y extraña. María me mostró las partes de la casa que serían mías. Mi suite era 3 veces el tamaño de todo mi apartamento. Sala de estar, dormitorio, un baño enorme con una bañera en la que cabrían 3 personas. Y conectando a mi suite a través de una puerta, había una habitación del bebé, completamente equipada. Cuna costosa, cambiador, mecedora, juguetes que probablemente costaban más que mi salario mensual. «El señor Contreras hizo que entregaran todo esta mañana», explicó María. «Lo quería listo esta mañana». «¿Cómo es eso posible?». «Cuando el señor Contreras quiere que algo se haga, se hace. Por supuesto que sí». Miguelito estaba fascinado con su nueva habitación. Gateaba explorando, se levantaba con los muebles, balbuceando alegremente. Su fiebre casi había desaparecido. Estaba actuando como él mismo otra vez. Y yo intentaba no pensar en lo fácilmente que Alejandro había provisto todo esto. Cómo había chasqueado los dedos y creado un espacio perfecto para nuestro hijo en cuestión de horas. Saqué a Miguelito a los jardines después de su siesta matutina. Los terrenos eran hermosos,
impecablemente cuidados, con senderos que serpenteaban entre rosales y árboles en flor. Una fuente con delfines de piedra y hombres de traje oscuro, apostados a intervalos regulares, observando, protegiendo o vigilando, dependiendo de cómo se mirara. A Miguelito le encantaba la hierba. No paraba de intentar recoger las flores. Lo dejé. ¿Qué iba a hacer Alejandro? ¿Quejarse por unas pocas rosas dañadas? Es hermoso. Me di la vuelta. Alejandro estaba a 3 metros de distancia. No lo había oído acercarse. Se movía demasiado silenciosamente para alguien tan grande. Dijiste que volverías para el almuerzo. Son solo las 11. Terminé temprano. Quería volver. Se acercó, se agachó al nivel de Miguelito. ¿Cómo se siente? Mucho mejor. Casi vuelve a la normalidad. Alejandro extendió la mano. Miguelito inmediatamente gateó hacia él, se subió a su regazo, le entregó un diente de león que había recogido. ¿Para mí?, preguntó Alejandro suavemente. Miguelito asintió, dijo algo que sonó como pa. Alejandro se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dijo? Está aprendiendo palabras, eso es solo balbuceo. Todavía no sabe lo que significa en realidad. Pero los ojos de Alejandro se habían vuelto sospechosamente brillantes. Sostuvo ese diente de león aplastado como si fuera de oro. Vamos, dijo, levantándose con Miguelito en brazos. Almorcemos. Luego necesitamos hablar seriamente sobre el futuro. Comimos en la terraza. María sirvió ensalada griega, pescado a la parrilla, pan fresco. Miguelito se sentó en una silla alta que definitivamente no había estado allí esa mañana, haciendo un desastre con trozos de pescado y tomates. Quiero hacer esto oficial, dijo Alejandro. Quiero mi nombre en su certificado de nacimiento. Quiero reclamarlo legalmente como mi hijo. Alejandro, eso es complicado. Hay formularios, procesos legales, los cuales mis abogados pueden manejar. Todo lo que tienes que hacer es firmar los papeles, acceder al cambio. Limpió la cara de Miguelito con sorprendente delicadeza. Quiero que lleve mi nombre, Miguel Contreras. Quiero que el mundo sepa que es mío. ¿Y yo? ¿Qué nombre tengo en este arreglo? Los ojos de Alejandro se encontraron con los míos, oscuros, intensos. Eso depende. ¿Sigues siendo Clara Hughes o quieres ser algo más? La implicación pesaba entre nosotros. No me voy a casar contigo, Alejandro. Todavía no te lo he pedido. Se reclinó en su silla. Pero eventualmente tomarás mi nombre cuando recuerdes por qué te enamoraste de mí en primer lugar. Te dejé porque recordé por qué no debería haberte amado en absoluto. No, te fuiste porque tenías miedo. Miedo de cuánto sentías. Miedo de perderte en mí. Miedo de que amarme significara renunciar al control. Se levantó, rodeó la mesa, se paró detrás de mi silla, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Pero esto es lo que estás aprendiendo, mi amor. Nunca tuviste el control. No conmigo, no con nosotros. Eso fue lo que te aterrorizó. Por eso huiste. Su mano tocó mi hombro, solo las yemas de sus dedos. Apenas un toque, pero lo sentí en todas partes. No voy a presionarte, dijo Alejandro suavemente. No voy a forzar nada, pero tampoco voy a dejar que huyas de nuevo. Estás aquí bajo mi techo, bajo mi protección, y vas a recordar todo lo que tuvimos. Se alejó. Piensa en el certificado de nacimiento. Quiero una respuesta para mañana. Luego recogió a Miguelito. Vamos, pequeño. Vamos a explorar mientras tu madre piensa. Y entró en la casa llevando a nuestro hijo, dejándome sentada allí con el corazón latiéndome y las manos temblándome porque tenía razón. Tenía miedo, no de él, sino de cuánto todavía lo deseaba. Pasaron 3 días en una extraña domesticidad que no había esperado. Alejandro trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Su oficina estaba en la planta baja y podía oírlo en llamadas en español, su voz subiendo y bajando con autoridad y mando. Pero cada pocas horas aparecía, revisaba a Miguelito, jugaba con él, aprendía sus rutinas. Estaba intentando, de hecho intentando ser padre, y me aterraba lo natural que se veía.
Miguelito lo adoraba. Se iluminaba cada vez que Alejandro entraba en una habitación, lo buscaba, lo llamaba papá, con creciente frecuencia e intención. Los estaba observando en el jardín la tercera tarde cuando María apareció a mi lado. Señorita Hughes, el señor Contreras me pidió que le diera esto. Me entregó un teléfono. Nuevo. Costoso. ¿Qué es esto? Su nuevo teléfono. El señor Contreras se lo configuró. Todos sus contactos transferidos. Funciones de seguridad mejoradas. Claro que sí. Más control, más monitoreo. Pero cuando lo encendí, vi que había puesto la foto de la pantalla de bloqueo de Miguelito. El fondo era una foto que le había tomado el mes pasado a Miguelito riendo. Había revisado mi viejo teléfono, encontrado mis fotos, elegido las que importaban. Debería haberse sentido invasivo. En cambio, se sintió íntimo. Estaba perdiendo la perspectiva, olvidando por qué me había ido en primer lugar. Esa noche, Alejandro vino a mi suite mientras yo acostaba a Miguelito. Se paró en el umbral de la habitación del bebé, observándome mecer a nuestro hijo hasta que se durmiera. Confía completamente en ti, dijo Alejandro en voz baja. Soy su madre, y él también está empezando a confiar en mí. ¿Viste hoy? Se cayó y vino a mí en busca de consuelo. No a ti. ¿A mí? Había asombro en su voz. Sí, eres buena con él, admití. Quiero ser mejor. Quiero ser todo lo que necesita. Alejandro se acercó. Y todo lo que tú necesitas también. Al Alejandro, no decirte la verdad, no admitir que tenerte aquí estos últimos 3 días han sido los mejores 3 días que he tenido en 18 meses. Estaba cerca ahora, demasiado cerca. Podía oler su colonia, ver las canas en su barba de cerca. No finjas que esto es algo que no es. Esto es un arreglo. Por Miguelito, eso es todo. ¿Lo es? Porque la forma en que me miras cuando crees que no estoy mirando dice lo contrario. Estás viendo lo que quieres ver. Estoy viendo lo que siempre ha estado ahí. Clara, la conexión entre nosotros no desapareció solo porque huiste de ella. Su mano se levantó, tocó mi mejilla. Deberías haberme apartado. Deberías haber creado distancia. No me moví. No voy a apresurar esto, dijo Alejandro suavemente. No voy a empujarte a algo para lo que no estás lista, pero necesito que sepas algo. Se inclinó más, su frente casi tocando la mía. Nunca dejé de amarte, ni por un día, ni por una hora, incluso cuando estaba furioso, incluso cuando pensé que te había sido para siempre. Te amé, Clara. Solo piénsalo. Eso es todo lo que pido. Se apartó, sonrió ligeramente. Buenas noches, Clara. Se fue, y me quedé allí en la habitación de Miguelito, con el corazón acelerado, mis defensas desmoronándose. Estaba en problemas, serios problemas. La mañana siguiente comenzó bastante normal. Miguelito se despertó temprano, feliz y sano, su fiebre completamente desaparecida, de vuelta a su ser enérgico y curioso. Lo llevé abajo para desayunar. Alejandro ya estaba en la cocina, con el traje puesto, el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente en español, pero su expresión era diferente. Tensa, enojada. Nos vio, levantó un dedo. Espera. Luego volvió al teléfono. No lo permitiré. Encuéntrenlo ahora. Colgó, nos miró y vi algo en sus ojos que no había visto en días. Miedo. ¿Qué pasa? Pregunté. Nada de lo que debas preocuparte. Un asunto de negocios. Dudó, luego suspiró. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre mí, sobre mi familia, sobre si tengo hijos. Se me heló la sangre. ¿Quién? La facción de los Mendoza. Crimen organizado. Han estado intentando meterse en mi territorio durante meses. Los he mantenido a raya, pero se están volviendo más agresivos. Se pasó la mano por el cabello. Saben lo de Miguelito. No sé cómo, pero lo saben. Oh, Dios. Está bien. Ya está controlado. Estoy aumentando la seguridad. Nadie se acerca a menos de 1 kilómetro de esta hacienda sin mi conocimiento. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió. Entró un hombre, alto, de hombros anchos,
con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. Se movía con gracia letal. «Salvador», dijo Alejandro. «Estatus. Perímetro seguro. 20 hombres adicionales en posición. Vigilancia mejorada. No se detecta movimiento. Bien. Quiero informes cada hora. Cualquier cosa inusual, me lo dices de inmediato». Salvador asintió. Sus ojos se fijaron en mí y en Miguelito. «La familia no sale de la hacienda, no hasta que esto se resuelva». «Entendido». Salvador se fue. Alejandro se volvió hacia mí. «Esto es exactamente lo que temía», dije. «Por eso me fui, porque estar conectada contigo pone a Miguelito en peligro. Ser mi hijo lo pone en peligro. Eso no cambiará, estés aquí o no. Al menos aquí puedo protegerlo. ¿Protegernos a ambos haciéndonos prisioneros? Manteniéndolos vivos». La voz de Alejandro se elevó. Luego se contuvo. La bajó. «Lo siento, pero necesitas entender. Estas no son personas razonables. No negocian, no transigen. Lastiman lo que es importante para ti para debilitarte». Se acercó. «Tú y Miguelito son lo que me importa. Eso los convierte en objetivos. Y preferiría morir antes que dejar que les pase algo a cualquiera de ustedes». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Lo miró. Frunció el ceño. «Necesito tomar esta llamada. No salgas hoy. Quédate en la casa». Respondió al teléfono, caminando hacia su oficina. «Damián, ¿qué está pasando?». Me senté, sosteniendo la ropa de Miguelito. Él estaba ajeno, jugando con su elefante de juguete, emitiendo felices balbuceos. No tenía idea de que su padre era uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, que la gente quería lastimarlo, lastimar a Alejandro, que mis decisiones nos habían traído hasta aquí. La mañana se hizo interminable. Alejandro estaba constantemente al teléfono. Podía oír su voz desde la oficina, a veces tranquila, a veces cortante, con autoridad. Salvador iba y venía. Otros hombres que no reconocía, todos armados, todos moviéndose con un propósito. Por la tarde, la tensión en la casa era palpable. María trajo el almuerzo a mi suite. El señor Contreras pensó que estaría más cómoda comiendo aquí hoy. ¿Tan mal está?». María dudó. «El señor Contreras está siendo precavido. Eso es todo». Pero sus ojos contaban una historia diferente. Estaba alimentando a Miguelito cuando escuché la alarma. No fuerte, no obvia, pero un pitido constante que hizo que mis instintos de enfermera gritaran «peligro». Levanté a Miguelito y abrí mi puerta. El pasillo estaba lleno de hombres de Alejandro, todos moviéndose con urgencia controlada. Salvador apareció. «Señorita Hughes, vuelva adentro. Cierre la puerta». «¿Qué está pasando?». «Posible brecha en el perímetro sur. Podría no ser nada, pero el señor Contreras quiere que esté segura». «¿Dónde está Alejandro?». «Él está lidiando con eso. Por favor, adentro ahora». No estaba preguntando. Volví a mi suite, cerré la puerta con llave, abracé a Miguelito. Él podía sentir mi miedo. Empezó a gemir. «Está bien, bebé. Estamos bien. Papá lo está arreglando». Papá, ¿cuándo había empezado a llamar hacia Alejandro? Pasaron los minutos, 5, 10, 15. Entonces lo escuché. Disparos, distantes, pero inconfundibles. Miguelito empezó a llorar. Lo abracé más fuerte. Me moví a la esquina de la habitación más alejada de las ventanas. Esta era mi pesadilla. Esto era exactamente lo que había temido. Más disparos, más cerca ahora. Luego silencio. Terrible. Un silencio pesado. Mi puerta traqueteó. Alguien intentaba girar el pomo. «Clara, soy yo. Abre la puerta, Alejandro». Nunca había estado tan aliviada de escuchar su voz. Abrí. Entró rápidamente. Salvador detrás de él. Alejandro tenía una mancha oscura en la mejilla. Sangre, me di cuenta. No la suya. «¿Estás herido?», pregunté. «No, ni nadie en esta casa. La amenaza ha sido neutralizada». «¿Neutralizada? ¿Quieres decir que los mataron?». «Quiero decir no volverán». Su mandíbula estaba más dura que nunca. Miró a Miguelito, que aún lloraba en mis brazos. Algo en su expresión se suavizó. «Dámelo». Lo hice. Alejandro abrazó a nuestro hijo murmurando en español.
Nunca dejaré que te pase nada, mi amor. Miguelito se calmó casi de inmediato, hundió su cara en el cuello de su padre. Alejandro me miró por encima de la cabeza de nuestro hijo. Prepara una maleta. Nos vamos. ¿Qué? ¿A dónde? A mi complejo en las afueras, más remoto, más seguro. No podemos quedarnos aquí. No después de esto. Alejandro, no puedes simplemente movernos como piezas de ajedrez cada vez que hay peligro. Puedo y lo haré, porque la alternativa es perderte, perderlo a él, y eso no va a pasar. Sus ojos se encontraron con los míos, feroces, intransigentes. Te dije que te protegería. Lo decía en serio. Incluso si me odias por ello, incluso si luchas conmigo a cada paso, eres mía para proteger. Y no voy a fallar. Salvador se aclaró la garganta. Señor Contreras, deberíamos movernos ahora mientras tenemos la ventaja. Alejandro asintió. Me miró. 30 minutos. Empaca lo esencial. Nos vamos en 30 minutos. ¿Y si me niego? Entonces te llevaré cargada. Pero nos vamos, Clara, de una forma u otra. Me entregó a Miguelito. 30 minutos. Luego se fue, ladrando órdenes en español a sus hombres. Me quedé allí, sosteniendo a nuestro hijo, observando cómo Alejandro se transformaba de nuevo en lo que realmente era. No el padre gentil jugando con su hijo en el jardín, sino el hombre peligroso que controlaba todo por la fuerza. Y me di cuenta con una claridad desoladora de que había cometido un terrible error. No al llamarlo para pedir ayuda, sino al pensar que alguna vez podría controlar lo que sucedería después. Alejandro Contreras protegía lo que era suyo. Y me gustara o no, él decidió que Miguelito y yo le pertenecíamos. La pregunta era si lucharía o me rendiría. El complejo en las afueras era más una fortaleza que un hogar. Muros de 9 metros, guardias armados cada 15 metros, cámaras por todas partes, portones electrónicos que requerían 3 niveles de autorización de seguridad. Llevábamos aquí 4 días. 4 días de Alejandro apenas hablándome. 4 días de él trabajando constantemente, coordinando con sus hombres, manejando la situación de los Mendoza. 4 días de darme cuenta de que yo había creado esto. Al huir hace 18 meses, había puesto esto en marcha. Al mantener en secreto a Miguelito, lo había hecho vulnerable. Al volver, nos había puesto a todos en peligro. Y Alejandro lo estaba manejando de la única manera que sabía. Con control, con fuerza, con dominio absoluto sobre cada variable, incluyéndome a mí. Al quinto día me desperté y encontré el lado de Alejandro de la cama vacío. Espera, ¿el lado de Alejandro de la cama? ¿Cuándo había empezado a pensarlo así? No estábamos compartiendo habitación. No estábamos juntos, excepto que sí lo estábamos, porque en algún lugar del caos de la mudanza, de asentar a Miguelito en otro espacio nuevo, Alejandro había dejado de ir a su propia habitación. Había empezado a quedarse dormido en la silla de la habitación del bebé, luego en el sofá de mi sala de estar, y luego, hace 2 noches, en mi cama, completamente vestido encima de las sábanas, pero allí. Y yo no le había dicho que se fuera. Lo encontré en su oficina, al teléfono, siempre al teléfono. No negociaremos. Me vio, levantó un dedo. Espera. Estaba cansada de esperar, cansada de ser paciente, cansada de verlo manejar todo solo mientras yo me sentaba indefensa. Entré, me senté frente a su escritorio. Alejandro levantó una ceja, pero continuó su llamada. Quiero pruebas para esta noche. Pruebas. Colgó, me miró. ¿Qué necesitas? Necesito que dejes de apartarme. No te estoy apartando, te estoy protegiendo. Al tomar cada decisión solo, al no decirme lo que está pasando, al tratarme como si fuera de cristal. Alejandro se reclinó en su silla. ¿Qué quieres saber? Todo. La situación de los Mendoza. ¿Qué estás planeando? ¿Cuál es el nivel real de peligro? Todo. Me se estudió por un largo momento, luego asintió. Carlos Mendoza quiere mi territorio, específicamente las operaciones portuarias. Vale cientos de millones de pesos anuales. Ha estado intentando negociar. Me he negado. Alejandro sacó algo en su computadora.
Giró la pantalla hacia mí. Fotos de un hombre de unos 60 años. Cabello gris, ojos fríos. Hace 4 días, sus hombres violaron la seguridad de mi hacienda. Fueron enviados para obtener información, para confirmar la existencia de Miguelito. Lo lograron. Se me encogió el estómago. Ahora Carlos sabe que tengo un hijo, una debilidad, algo que puede usar en mi contra. Así que ha hecho una oferta. Le doy el puerto y deja a mi familia en paz. ¿Y si te niegas? Entonces seguirá viniendo. Seguirá intentando hasta que consiga lo que quiere o yo elimine la amenaza permanentemente. La palabra eliminar quedó suspendida en el aire. Vas a matarlo, dije. No fue una pregunta. Sí es necesario, sí. ¿Y no ves cómo esto prueba todo lo que temía? ¿Cómo esta es exactamente la vida que no quería para Miguelito? Alejandro se levantó, rodeó el escritorio. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que elegí nacer en este mundo, en esta familia? Hizo un gesto a su alrededor. Heredé esto, los negocios, el territorio, los enemigos, todo. Y he pasado 15 años intentando legitimarlo, intentando construir algo limpio. Su voz bajó. Pero a hombres como Carlos no les importa lo legítimo. Solo entienden el poder, la fuerza. Y si muestro debilidad, si les doy una pulgada, se llevarán todo, incluido mi hijo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Me reuniré con él mañana por la noche. Territorio neutral. Negociaremos los términos. Acabas de decir que no negociarías. No le daré el puerto, pero le ofreceré otra cosa. Algo lo suficientemente valioso como para que lo acepte y nos deje en paz. ¿Qué? Alejandro dudó. Luego suspiró. El 20% de mi negocio de transporte marítimo legítimo, dinero limpio, contratos legales. Es sostenible. Legítimo, sin riesgo de investigación federal. Y si dice que no, entonces haré lo que deba hacerse. Me puse de pie, me acerqué. Déjame ir contigo. Absolutamente no, Clara. Alejandro, si esto es sobre la familia, sobre proteger a Miguelito, entonces Carlos necesita verme. Necesita ver que estamos unidos. Que atacarnos significa atacarnos a ambos. No, es demasiado peligroso. Todo en tu vida es peligroso. Pero si voy a ser parte de ella, si Miguelito va a ser parte de ella, entonces necesito ser más que algo que proteges. Necesito ser tu pareja. Alejandro me miró fijamente. ¿Pareja? Sí, iguales. No captor y cautiva, no protector y protegida. Parejas que toman decisiones juntas. Algo cambió en su expresión. ¿Hablas en serio? Completamente. Estuvo en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien. Vienes, pero te quedas en el coche con Salvador hasta que te dé la señal de que es seguro. Y si algo sale mal, te vas de inmediato, sin discusiones. ¿Trato? Alejandro me atrajo hacia él, no de forma sexual, solo cerca. Eres más valiente de lo que te di crédito. Estoy aterrada, pero estoy cansada de huir, cansada de dejar que el miedo me controle. Su mano se levantó, ahuecó mi mejilla. Siento haberte hecho sentir controlada. Pensé que te estaba protegiendo. No me di cuenta de que te estaba asfixiando. Y yo siento haberme ido. Siento haberte ocultado a Miguelito. Pensé que lo estaba protegiendo. En realidad, solo me estaba protegiendo a mí misma. Nos quedamos allí, frente a frente, finalmente honestos el uno con el otro. No podemos seguir haciendo esto, susurré. El control, los secretos, el miedo. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos algo diferente. Confiamos el uno en el otro. Confiamos de verdad, incluso cuando es aterrador. Me aparté ligeramente, lo miré. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes soltar el control lo suficiente como para confiar en mí? Alejandro sonrió, triste, honesto. No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por ti, por Miguelito, por nosotros. Eso es todo lo que pido. Besó mi frente. Suave. Mañana por la noche nos enfrentamos a Carlos juntos. Y luego averiguamos qué viene después. Juntos, repetí.
juntos. Esa noche, después de acostar a Miguelito, encontré a Alejandro en su oficina otra vez. Pero esta vez no estaba al teléfono. Solo estaba sentado, mirando una foto en su escritorio. Me acerqué, vi lo que estaba mirando. Una foto mía de hace 2 años. Antes de irme, me reía de algo fuera de cámara, feliz, despreocupada. ¿Guardaste eso? Dije suavemente. Lo guardé todo, cada foto, cada mensaje de texto, cada mensaje de voz. No podía dejarte ir. Incluso cuando te fuiste, me miró. Estaba enojado cuando te fuiste, furioso. Pero debajo de eso solo había dolor. Solo la sensación de que había perdido a la única persona que realmente me había visto. Te vi, Alejandro. Por eso tuve que irme. Porque vi cuánto de ti mismo estabas perdiendo al intentar controlarlo todo a tu alrededor. Lo sé. Y tenías razón al irte. Solo desearía que me hubieras dado la oportunidad de cambiar antes de hacerlo. Me senté en el borde de su escritorio. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Esa noche, la noche que me fui, estabas en Monterrey. ¿Qué hacías allí? Alejandro guardó silencio. Luego sacó su teléfono, me mostró algo. Un listado de bienes raíces. Una casa en un vecindario tranquilo. Un gran patio trasero cerca de buenas escuelas. Me reunía con un agente inmobiliario, buscando propiedades porque habías mencionado que querías algo normal, algo alejado de la hacienda, y yo intentaba averiguar cómo darte eso. Se me cortó la respiración. ¿Ibas a comprarnos una casa? Iba a intentar ser el hombre que necesitabas. Menos trabajo, más tiempo contigo, una vida que se sintiera normal. Dejó el teléfono y luego volví a casa y tú te habías ido y me di cuenta de que había esperado demasiado. Extendí la mano, tomé la suya. Estás teniendo una segunda oportunidad. Ambos la tenemos. No la desperdiciemos. Alejandro me atrajo más cerca a su regazo, sus brazos alrededor de mí. Te amo, dijo en voz baja. Nunca dejé de hacerlo, incluso cuando debería haberlo hecho. Yo también te amo. Eso fue lo que hizo que irme fuera tan difícil. Nos quedamos allí, abrazados, finalmente honestos, finalmente vulnerables. Mañana nos enfrentaríamos a Carlos, nos enfrentaríamos al peligro. Pero esta noche teníamos esto, este momento de verdad, de conexión, de finalmente elegirnos el uno al otro desde un lugar de fuerza en lugar de miedo. La reunión con Carlos estaba programada para las 8 de la noche en un almacén en terreno neutral. Alejandro pasó el día preparando no solo la seguridad, sino la estrategia. Y por primera vez desde que lo conocía me pidió mi opinión. ¿Qué piensas?, preguntó mostrándome su propuesta. ¿Es esto razonable? ¿En serio me estás preguntando a mí? Dijiste que querías ser pareja. Las parejas se consultan. Era un cambio pequeño, pero era real. Salimos a las 7:30. Salvador conducía. Otros 4 vehículos en nuestro convoy. Alejandro me tomó la mano, durante todo el trayecto. Si algo se siente mal, dijo en voz baja. Cualquier cosa. Te vas. Prométemelo. Lo prometo. Pero nada va a salir mal. No lo sabes. No, pero confío en que tú lo manejarás. Me apretó la mano. Eso significa más de lo que sabes. El almacén era exactamente lo que uno esperaría. Hormigón, industrial, hombres con armas a ambos lados. Carlos esperaba dentro, más viejo que en sus fotos, pero sus ojos eran agudos, calculadores. Alejandro Contreras, dijo Carlos con acento español, has traído a una mujer a una reunión de negocios. Ella es Clara Hughes, la madre de mi hijo, mi pareja. Cualquier cosa que me digas a mí, se la dices a ella. Las cejas de Carlos se alzaron. Interesante, has cambiado. Tu padre nunca habría permitido tal cosa. No soy mi padre. No, no lo eres. Carlos señaló unas sillas. ¿Hablamos? La negociación duró 40 minutos. Alejandro fue brillante, tranquilo, estratégico, ofreciendo lo justo para hacer el trato atractivo, manteniéndose firme en lo que importaba. Y cuando Carlos intentó presionar por más, Alejandro no explotó. No amenazó,
Simplemente explicó con calma por qué eso no era aceptable. Fue magistral. Finalmente, Carlos asintió. 20% del transporte marítimo legítimo, contrato de 5 años y garantizas que no habrá interferencia con mis operaciones actuales. De acuerdo, pero a cambio mi familia está completamente fuera de límites. No investigas, no vigilas, ni siquiera piensas en ellos. Hecho. Carlos extendió su mano. Tienes un trato, Alejandro. Se estrecharon las manos, y así, la amenaza terminó. En el viaje de regreso en coche, Alejandro estaba callado, procesando. Lo lograste, dije suavemente. Lo logramos. Tenerte allí cambió la dinámica. Dejó claro que esto no es solo negocio, es familia. ¿Y ahora qué? Ahora volvemos a casa con nuestro hijo y averiguamos cómo se ve nuestra vida. Cuando regresamos al complejo, Miguelito todavía estaba despierto. María lo había dejado levantado hasta tarde. Corrió hacia Alejandro en cuanto entramos. ¡Papá! Alejandro lo alzó, lo abrazó fuerte. Mi pequeño, te extrañé. Miguelito le dio una palmada en la cara a su padre. Luego se estiró hacia mí. Mamá, nos quedamos allí, los tres, finalmente sintiéndonos como una familia. Después de acostar a Miguelito, Alejandro y yo nos sentamos en la terraza, bajo las estrellas. El aire nocturno era fresco. He estado pensando, dijo Alejandro, en lo que dijiste, sobre el control, sobre la asociación, y quiero intentar algo diferente. Quiero que tomemos decisiones juntos, decisiones reales, no solo yo pidiéndote tu opinión después de que ya he decidido. Se volvió para mirarme. Quiero que tengas voz y voto por igual en la vida de Miguelito, en nuestra vida, en todo. Eso te asusta, ¿verdad? Me aterroriza, pero no tanto como perderte de nuevo. Le tomé la mano. Necesito decirte algo también. Sobre por qué realmente me fui. Alejandro esperó. Me fui porque me asustaba cuánto te necesitaba. Cuánto quería rendirme a ti. Me repetía a mí misma que se trataba de control, de tu dominación. Tomé aire. Pero la verdad es que una parte de mí lo disfrutaba. Disfrutaba tener a alguien tan fuerte tomando todas las decisiones. Y eso me aterrorizaba más que nada. ¿Por qué? Porque fui criada para ser independiente, fuerte, autosuficiente. Y contigo quería simplemente soltar, dejar de luchar, dejar de probarme a mí misma. Lo miré. Me fui porque me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Alguien que te necesitaba más de lo que se necesitaba a sí misma. Alejandro me atrajo más cerca. Y ahora me doy cuenta de que no se trata de necesitar o no necesitar. Se trata de elegir. Elijo estar contigo. No porque necesite que me salves, sino porque juntos somos más fuertes. Yo también te elijo, Clara, dijo Alejandro suavemente. No porque necesite controlarte, sino porque amarte me hace mejor. Me besó, suavemente al principio. Luego más profundo, 2 años de anhelo, de extrañarse, de finalmente ser honestos. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, Alejandro apoyó su frente contra la mía. Cásate conmigo, susurró. ¿Qué? Cásate conmigo, no porque te lo exija, no por Miguelito, sino porque te amo, porque quiero pasar mi vida eligiéndote cada día. Alejandro, no tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Piensa en lo que podríamos construir juntos como verdaderos compañeros, como iguales. Sonreí. Pregúntame de nuevo en 3 meses, después de que hayamos demostrado que realmente podemos hacer esto, realmente ser compañeros. ¿3 meses? 3 meses. Si llegamos hasta allí sin volver a caer en viejos patrones, entonces sí, me casaré contigo. Alejandro sonrió. Reto aceptado. Me besó de nuevo. Voy a pasar los próximos 3 meses demostrando que puedo ser el compañero que necesitas. Y yo voy a pasarlos demostrando que puedo confiar en ti sin perderme a mí misma. ¿Trato? Nos sentamos allí bajo las estrellas, finalmente en la misma sintonía, finalmente avanzando juntos. ¿Qué pasa mañana? Pregunté.
Mañana empezamos nuestra nueva vida juntos, como compañeros, como familia. Me gusta cómo suena eso. A mí también, mi amor, a mí también. 6 meses después, la hacienda ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un hogar. Miguelito tenía 2 años ahora, corría, hablaba en oraciones completas, mitad en español, mitad en inglés. Tenía los ojos de Alejandro y mi sonrisa, y era amado completamente por ambos. Estaba en el jardín viendo a Miguelito jugar cuando apareció Alejandro. Había estado todo el día en la ciudad manejando negocios. ¿Cómo estuvo la reunión?, pregunté. Productiva. Y la sociedad con los Mendoza realmente está funcionando. ¿Quién iba a decir que la negociación podía ser más efectiva que las amenazas? Sonrió, me atrajo hacia él. Eso lo aprendí de una mujer muy inteligente. Inteligente y humilde. Eso también. Me besó. Tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja. La abrió. Un anillo. Sencillo. Elegante. Un solo diamante. Han pasado 3 meses, dijo Alejandro suavemente. En realidad, han pasado 6, y cada día te he elegido a ti. Nos he elegido a nosotros. He elegido ser el compañero que mereces. Clara. Así que te pregunto de nuevo, Clara Hughes, ¿quieres casarte conmigo? No porque tengas que hacerlo, no por Miguelito, sino porque me eliges, porque me amas. Lo miré. Este hombre que cambió, que aprendió a confiar, a compartir el control, a ser vulnerable. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Deslizó el anillo en mi dedo, me besó como si nunca fuera a soltarme. Miguelito corrió hacia nosotros. Mamá, papá, jugar. Alejandro lo alzó. Estamos jugando, mi pequeño. Estamos celebrando. ¿Por qué? Porque mamá dijo que sí. ¿Sí a qué? Sí a ser una familia para siempre. Miguelito aplaudió. Sí, familia. Nos quedamos allí, los tres, Alejandro sosteniendo a nuestro hijo, yo apoyada en él, finalmente completos. Gracias, dijo Alejandro en voz baja, por darme una segunda oportunidad, por enseñarme lo que realmente significa el amor. Gracias por demostrar que la gente puede cambiar, que la fuerza no se trata de control, se trata de confianza. Te amo. Yo también te amo. Miguelito se retorció. ¡Abajo! ¡Jugar! Alejandro lo bajó. Miguelito salió corriendo, persiguiendo mariposas. ¿Lista para esto?, preguntó Alejandro. ¿Matrimonio, sociedad, para siempre contigo? Absolutamente. Me atrajo más cerca. Mi amor, mi compañera, mi igual. Para siempre, susurré. Para siempre.